¿Tu opinión? Bueno, a ver, yo creo que, pues por complementar lo que han comentado mis compañeros, yo creo que primero era una reunión del Banco Central Europeo que ha generado muchísimas expectativas. Vemos la reacción de los mercados a final de año, que yo creo que no ha decepcionado en el sentido de que ha pasado lo que todo el mundo esperaba, de lo que estaba descontado por el mercado. Es decir, claramente, primero, el Banco Central Europeo nunca se va a adelantar a la Fed, nunca ha pasado y no creo que pase. Segundo, yo creo que los datos de inflación que comentaba Lagarde, que van por el buen camino, pero no olvidemos que en noviembre estaban en el 2,4 y hemos pasado a 2,9 en la zona euro, es decir, que va a haber volatilidad en la inflación. Por otro lado, los efectos de segunda ronda que ha comentado en su intervención, pues son, yo creo, lo que más preocupa, ¿no? Los salarios han subido el año pasado una media del 4,7%, ¿no? Es decir, que existe un incremento de la capacidad real de gasto por parte de hogares y, por tanto, yo creo que, bueno, pues pues por resumir, yo creo que el Banco Central Europeo no va a mover ficha, primero, antes que la Fed. Y segundo, yo creo que no tiene ninguna prisa, necesita, y hay un Philip Lane, que es el economista jefe del Banco Central Europeo, también ha comentado que están esperando los datos de salarios que salen en mayo. Es decir, yo creo que más pistas no nos pueden dar para que de alguna forma esperemos que cuando empecemos a ver alguna señal por parte del Banco Central Europeo de bajada de tipos sea más cerca del verano que antes. Me parece interesante eso que decías de que el Banco Central Europeo nunca se va a adelantar a la Fed, no lo ha hecho hasta ahora y no lo va a hacer. Aunque es verdad que hay diferencias, ¿no?, entre lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, porque en Europa la situación económica no es boyante, como sí que es en Estados Unidos. Es verdad que hay otras diferencias, ¿no?, pero si solo nos fijamos en la economía tendría más sentido, ¿no?, que aquí empezáramos antes a bajar los tipos de interés. Enseguida vamos a Frankfurt porque está nuestro compañero Javier Luengo, pero antes de nada voy a empezar ya a meterme en harina en algunos temas. No recuerdo muy bien cuál de los tres era, pero alguna de vosotros hacía referencia a si tiene que haber una subida del desempleo para que Christine Lagarde empiece ya a bajar los tipos de interés. La siguiente pregunta que os quiero hacer: ¿qué necesitan los bancos centrales, o en este caso el BCE, para decir ahora sí que voy a empezar a bajar los tipos de interés? Hombre, a ver, yo por aportar algo, clarísimamente lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un entorno de una política fiscal súper expansiva. ¿De acuerdo? Esa política súper expansiva significa, y ya lo estamos viendo, es que en Europa en particular el nivel de endeudamiento de los gobiernos está elevadísimo. Y si hacemos números, que yo no me acuerdo de los números de la vida, a lo mejor los tienes tú, en España me parece que ha multiplicado por 6 veces el coste de intereses de la deuda que estamos pagando, que nos dieron 60, 80 mil millones, pero es casi un punto o es una parte importante de la recaudación fiscal, ¿no? Es decir, son 50 o 60 o 70 mil millones más de lo que se estaba pagando anteriormente. Con lo cual, la política expansiva de los gobiernos tiene un límite porque les está costando más y, por tanto, yo estoy convencido que, independiente de los datos macroeconómicos, que son los que van así a darle la razón al Banco Central Europeo, no solamente por el tema de estancamiento económico, que lo vamos a ver, no solamente, pero los datos macroeconómicos le van a ayudar al Banco Central Europeo a tomar una decisión, pero estoy convencido que la política o los políticos van a forzar al Banco Central Europeo a quizá tomar una decisión de bajar tipos un poquito antes, o por lo menos dar una señal mínima de 25 puntos básicos para relajar un poco la tensión que existe a nivel de endeudamiento, porque el nivel de endeudamiento, la inflación sabemos que ayuda, pero creo que aquí el Banco Central Europeo va a tener un papel mucho más complicado que el que tiene la Fed, porque la Fed, yo estoy contigo, David, que el tema de elecciones, a ver, un guiño a los electores seguro, seguro, y esto es en noviembre, con lo cual la Fed tiene tiempo de sobra, pero es que el Banco Central Europeo se va a encontrar antes de verano con una situación de estancamiento económico, de subida de salarios mucho más elevada de lo que pensábamos, con algún repunte de la inflación, no siempre, no constante, pero algún repunte, idas y venidas, y por tanto va a tener una situación en donde el mercado, los políticos, todo le va a forzar quizá a tener que hacer un movimiento o por lo menos ser más transparente en ese sentido, ¿no? Otra de las dudas que ahora un poco también tengo en mente es qué va a pasar después de la bajada de tipos, porque ahora desde luego que la atención está puesta en cuándo va a ocurrir esa bajada, pero claro, luego hay muchas incógnitas. El ritmo de la bajada de tipos de interés, si vamos a ver un ritmo tan rápido como el que vimos en la subida, que me imagino que no, pero bueno, yo me aventuro ya a decirlo y enseguida también nos respondéis vosotros. Y también hasta dónde van a bajar los tipos, porque de hecho creo que en Davos se lo preguntaban también a François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia, y decía, no vamos a volver a una situación de tipos prácticamente en el cero como teníamos antes. Bueno, absolutamente. Yo creo que si empezamos por Alemania, yo creo que mis compañeros han dicho ya muchas de las cosas, porque yo me acuerdo, estuve la semana pasada de roadshow por muchos mercados con el jefe de estrategia del banco, jefe economista como David, y mucha gente le preguntaba, ¿pero van a ser 4 o van a ser 6?
y la respuesta era que no tiene ninguna importancia que sean 4 bajadas o 6, ¿eh? Lo que tiene importancia es la tendencia. Pero hablando de Alemania, mira, si una de las cosas que nosotros tenemos claro de punto de vista del año 2024 es que vamos a seguir viendo mucha volatilidad en los datos macro en general, mucha volatilidad en salarios, mucha volatilidad en inflación, mucha volatilidad en temas de crecimiento. En donde no hay volatilidad es Alemania. Alemania clarísimamente está estancado. Es decir, es curioso, pero Alemania es un claro ejemplo de una recesión técnica que ya está, un estancamiento de la economía, y en Alemania es donde nos tenemos que fijar si todos estos, o la situación que vamos a ver de ahora en adelante, que decíamos, oye, pues parece que la política monetaria no es tan restrictiva, parece que los créditos todavía van de alguna forma creciendo, aunque sea moderadamente, no han bajado mucho. Alemania es quizá la clave de lo que va a pasar, porque Alemania es la primera economía de Europa y si Alemania sigue en una recesión y no vemos ningún signo de estabilización o de mejora, entonces sí que el Banco Central Europeo se va a ver muy afectado desde el punto de vista de tomar una decisión, ¿eh? Pero yo estoy convencido que Alemania va muy adelantada en el ciclo a otros países europeos, otras economías, y ya ha tocado el suelo y va a empezar a salir, con lo cual eso dará un poquito más de tranquilidad, ¿no? Pero yo creo que Alemania, da igual los datos, comentar el dato de IFO, pero es que todos los datos de Alemania, yo no he visto ningún dato en los últimos 6 meses de Alemania que sea bueno, ¿eh? Y luego lo que comentaba David, que lo único que escuchas de Alemania, lo único que hay bueno de Alemania es para los trabajadores, porque claro, 21% de subida del sector textil el de construcción, 21% y 10%, ¿eh? En un momento en donde la inflación la están intentando no controlar, ¿no? Es un poco sin sentido, ¿no? Hombre, Por Alemania yo creo que es la clave, ¿eh? Es la clave.